Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta pequeña plática sobre avances actuales en la prevención del VIH. Aunque originalmente se presenta en el programa como riesgos asociados a las prácticas sexuales, en concreto me gustaría platicarles sobre, en específico, al menos la infección del VIH, sobre todo por el reducido tiempo que tenemos para la sesión. Pero también he hablado la oportunidad de poderles presentar acerca de algunos tópicos de salud sexual de mujeres lesbianas en este curso virtual sobre consejería en cuidado preventivo de la salud de personas LGBT+. Mi nombre es Juan Carlos Mendoza, soy profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, entre otras cosas, he trabajado temas desde el ámbito del activismo en diversidad sexual, también en materia de salud sexual, entre otros tópicos. Este, y bueno, vamos a empezar de lleno con esta plática, sobre todo porque es muy importante aprovechar el tiempo. Y quisiera remontarme un poco a conceptos muy básicos de entender por qué, porque probablemente habrá en este curso algunas personas que tengan ya una preparación muy avanzada en este tipo de temas, pero habrá otras que sean principiantes o no tengan tanta experiencia. Y creo que es importante que todo el grupo tenga un piso básico, un piso mínimo para poder tener las herramientas básicas de consejería, y esto es los conocimientos básicos sobre la infección. Muchas veces damos por sentado que todo el mundo conoce qué es el VIH, cómo afecta, pero no siempre es así. Entonces yo voy a iniciar con conceptos muy, pero muy básicos, con la idea de tener todos un piso uniforme. Primeramente, distinguir en la diferencia entre VIH y SIDA. Porque muchas veces escuchamos o hemos visto, hemos leído este apartado VIH- o en conjunto SIDA, incluso la gente lo dice VIH-SIDA. Y en la actualidad se recomienda que separemos estos dos elementos y no hablarlos como un todo. Y vamos a entender por VIH cuando estemos hablando solamente del virus de inmunodeficiencia adquirida. Cuando estemos hablando del virus, vamos a estar hablando de una fase asintomática, nos vamos a estar refiriendo al agente causal que origina la infección, y nos vamos a estar refiriendo a una etapa de la infección asintomática. No hay presencia de síntomas. Esto solo quiere decir que el virus se encuentra dentro del organismo de la persona. Podemos hablar de una persona con VIH. Es una persona que no presenta síntomas, pero si se realiza una prueba de VIH va a salir reactiva o va a salir positiva. Y vamos a estar hablando de la fase de SIDA o la etapa de SIDA, cuando, bueno, es importante desarrollar que SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y vamos a entender como un síndrome todo aquello que tenga signos y síntomas, todo aquello que pueda ser medible, todo este conjunto de síntomas que presentan las personas de inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque afecta al sistema inmune. El sistema inmune es aquel que se encarga a grandes rasgos de la defensa de nuestro organismo ante organismos patógenos, ante organismos que causan enfermedad al cuerpo. Y adquirida porque se adquiere, no se hereda como tal. Mucha gente piensa que la transmisión, y ahorita vamos a ver las formas de transmisión, mucha gente piensa que se puede heredar, porque hay recién nacidos que adquieren el VIH
de la madre, pero no es así, sino se adquiere. Ojo, no se hereda. Y es muy importante poner bastante atención en este truco o en este juego de palabras. Es muy distinto decir heredar a adquirir o transmitir incluso. Y cuando hablamos de SIDA estamos hablando de la fase con síntomas. Es un periodo clínico en donde hay manifestación principalmente debido a infecciones o enfermedades que, puede, que pueden haber sido favorecidas por el VIH. ¿Qué es esto? El virus del VIH principalmente lo que hace es debilitar o vamos diciéndolo en grandes rasgos, va destruyendo las células CD4 en específico, que son las que conforman o forman parte, perdón, de el sistema inmune. Es, el VIH las utiliza para replicarse y en este proceso de replicación finalmente las vais destruyendo. Entonces hay, un, hay una relación ahí medio lineal entre mayor carga viral, entre mayor número de copias existan en sangre del virus, hay una disminución de la cantidad de células CD4. En algunos casos no sucede, pero en la mayoría de los casos hay esta relación lineal. Entonces, si nosotros estamos perdiendo células de nuestro organismo que se encargan para defendernos, obviamente nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas se va a ver debilitado y lo cual va a ser un momento oportuno, un momento propicio para que infecciones que comúnmente no nos afectarían, nos afecten. Esta es la gran diferencia entre VIH y SIDA. Y esto es muy importante porque sobre todo ustedes que se están formando dentro de la consejería, lo que nosotros hablemos, cómo hablamos, lo que decimos, tiene poder. Entonces, si nosotros hablamos de SIDA cuando realmente nos queremos referir a la parte asintomática, pues vamos a estar reproduciendo algunos discursos erróneos o incluso información errónea. Nuevamente, en resumen, VIH es el agente causal que y el SIDA es la parte sintomática. VIH, agente causal, fase asintomática, SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es donde se presentan las manifestaciones clínicas. Nuevamente, esto es un repaso muy básico que es muy importante reforzar y tener todos un piso parejo de saber cómo sí puede ser transmitido el VIH, cómo sí puede ser transmitido mediante el contacto sexual sin el uso de barreras de protección, pero además, ojo, porque esto va a ser muy interesante, antes en automático se decía, si tú no usas condón puedes adquirir el VIH. Sin embargo, a mí me gustaría ser muy enfático porque esto puede dar también un mensaje erróneo. Eh, no es meramente que tú no utilices el condón como un requerimiento en el que tú vas a adquirir la infección del VIH. ¿Por qué? Porque si tú mantienes prácticas sexuales con alguien que no tiene VIH y tú no tienes VIH, no, te, no vas a adquirir VIH. Y esos son algunos postulados básicos en epidemiología, donde obviamente tiene que haber la presencia del agente causal. Cuando decimos estos mensajes, si no usas condón vas a adquirir VIH, estamos dando por sentado que en automático cualquier contacto sexual sin el uso del condón va a conllevar la infección del VIH y no. Tienes que estar expuesto al agente causal. En este caso, yo tendría que no usar condón y aparte tener prácticas sexuales con una persona con VIH. Pero resulta que en la actualidad hemos avanzado y tenemos diferentes casos. Probablemente esta lógica hubiera sido más aplicable en los 90, pero en la actualidad no basta incluso con tener prácticas sexuales solo con alguien que tenga VIH, porque aunque tú tengas prácticas sexuales sin el uso
de una barrera, con una persona con VIH no lo puedes adquirir. Y esto es muy interesante porque más adelante en la presentación vamos a ver que ya existen nuevas tecnologías que aunque tú no uses condón y aunque tengas prácticas sexuales con personas con VIH, no vas a adquirir el VIH. Pero aquí una de las vías que es importante que quede claro es que mediante el contacto sexual hay una posibilidad de adquirir el VIH o de transmitir el VIH. También al compartir agujas para inyectarse sustancias, si no se ojo nuevamente porque es importante remarcar los mensajes que estemos dando. No solo es por compartir agujas, sino que tiene que ver que se compartan agujas que no han sido desinfectadas y que no son nuevas. Las agujas se pueden desinfectar y si se desinfectan ya no hay transmisión del virus. Si son nuevas, tampoco hay transmisión. Entonces, ojo con decir solo a través de las agujas se puede transmitir o adquirir VIH. También durante el embarazo, el parto y la lactancia materna, aunque en la lactancia materna hay una discusión por ahí todavía académica en términos de si es una cuestión de riesgo o no, pero al menos sí durante el parto hay una posibilidad, pero también, como en las dos anteriores, no siempre toda mujer embarazada con VIH, no toda mujer con VIH embarazada transmite el VIH al bebé o al producto. ¿Por qué? Porque si la mujer está tomando tratamiento antirretroviral, eh, puede evitar la transmisión al virus. Y a eso se le llama indetectabilidad, que más adelante lo vamos a profundizar. Entonces, son tres las vías en las que se puede, ojo, en las que se puede transmitir el VIH a través del contacto sexual, a través de compartir jeringas y ahí yo pondría como el paréntesis que no viene aquí, que es la vía sanguínea realmente y finalmente el, durante el embarazo, el parto o el parto, perdón. El VIH, y esto es muy importante porque pareciera ser que, aunque estemos en 2024, ya debería de quedar claro esto, el VIH no se transmite a través del aire o del agua. Si tú te metes a la alberca a nadar con alguien con VIH, no vas a adquirir el VIH. Y pareciera ser ya algo de poca importancia de aclarar. Sin embargo, todavía existen personas que siguen teniendo este tipo de falta de información. Mediante la saliva, el sudor, las lágrimas, de otras secreciones del cuerpo que no tengan que ver con el ámbito sexual, no se transmite por insectos, por mascotas, tampoco se va a transmitir el virus. Al compartir cuestiones tan básicas como el baño, alimentos o bebidas, no se transmite el VIH a través de toda esta serie de situaciones. Aunque ustedes no están tomando un curso de epidemiología como tal, me parece importante que tengan estos elementos para tener una visión de lo que sucede en el país. En México tenemos lo que le llamamos una epidemia estable. Es una epidemia que no tiene repuntes tan fuertes. Si ustedes vieran una flecha en estas líneas, un repunte alto, tuviéramos una preocupación o diríamos que las nuevas infecciones o la incidencia en México va a la alza, pero si ustedes se fijan, desde 2010 a 2022, al menos estas son de las fechas más recientes en donde tenemos el reporte, se ha mantenido estable con un pequeño toque de que va a la alza, pero realmente no tenemos como una preocupación de decir esto se está despuntando. Entonces, en México podremos decir que tenemos
una epidemia controlada, controlada en el aspecto de no una explosión en el caso de nuevas infecciones, no de que ya no haya nuevos casos. Ahora sí, les decía, o más bien, en la diapositiva anterior veíamos algunos datos del 2022 y ahora les traigo algunos datos de 2024, un poco más actualizados, sobre todo por esta inquietud de tener datos más recientes. Y esto, ojo, son datos del Sistema de Información en Salud. Estos solamente son datos de pruebas realizadas de VIH por el Programa Estatal de VIH, SIDA e ITS. Ojo, esto no es de todo el sistema de salud. Es muy importante recordar que el sistema de salud en México es fragmentado. Tenemos IMSS, tenemos ISSSTE, ahora vamos a tener IMSS Bienestar, tenemos Pemex y Sedena. Estos son los datos que solamente se hacen en parte por los programas estatales, para que podamos tener una idea como más clara de lo que se hace principalmente en los Capacits y en los AIS. Y aquí esta tabla es bonita, ¿por qué? Porque nos presentan datos desagregados por población y aquí nos vamos a poder dar una idea del por qué su curso habla sobre poblaciones LGBT. Y esto siempre lo digo en cualquier presentación que yo hago. No es que las personas LGBT tengamos un gen específico o una distinción en nuestra anatomía o en la forma en la que funciona nuestro cuerpo. Y en este caso del VIH no es que las personas LGBT o ciertas poblaciones que ahorita vamos a ver tengan un gen que les predisponga a adquirir el VIH, sino que hay condiciones específicas que favorecen que las personas de las poblaciones LGBT estemos mayor expuestas a la infección del VIH. En específico voy a hablar de las personas del grupo que acá en epidemiología le ponen hombres que tienen sexo con hombres. En lo personal yo les recomiendo que ustedes hablen de las entidades como se autonombran o se autoperciben las poblaciones. Entonces yo no va a llegar, perdón, un hombre gay y yo le voy a decir eres un HSH o un hombre que tiene sexo con hombre, porque realmente su identidad es de hombre gay, no es de un hombre que tiene sexo con hombre. E incluso estos reportes pues utilizamos solamente como categorías de reporte, pero no como una identidad. Si ustedes se fijan, tenemos dos grupos que adquieren relevancia en la infección del VIH. Los hombres que tienen sexo con hombres, que están incluidos aquí los hombres bisexuales, los hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres, tienen al menos un porcentaje de pruebas acumulado del 2017 al 2024 de 13%. O sea, 13 de cada 100 personas tiene VIH. 13 personas que se hicieron la prueba este, tuvieron un resultado reactivo o positivo. Y en otra población que nos interesa son las personas trans. Acá es 7%, al menos 7 de cada 100 personas que se hicieron una prueba tuvieron un resultado reactivo o positivo. Si se fijan, son las dos poblaciones con mayor prevalencia, con mayor porcentaje de resultados reactivos o positivos ante una prueba de VIH. Y esto llama la atención nuevamente. No es que nosotros, los hombres gays, los hombres bisexuales o las personas trans, y aquí podría, aunque no lo especifican, podría decirles que la mayoría de este porcentaje de población trans es de mujeres trans. Y ahí llama la atención porque estos dos grupos tienen la prevalencia más alta en resultados positivos en comparación de los otros. Sé que se ha hablado o no sé si ustedes han escuchado de la feminización del VIH en México.
Allí habría que hacer un análisis a nivel estatal porque la dinámica del VIH también se comporta un poco distinto a nivel estatal. Estos son datos agregados a nivel nacional. Sin embargo, en la mayoría de los estados, estas dos poblaciones, tanto mujeres trans como hombres que tienen sexo con hombres, siguen teniendo las prevalencias más altas. Y entonces sí, es muy importante reconocer que estas poblaciones tienen mucha relevancia. Con esto no estoy diciendo que las mujeres cisgénero no sean relevantes ante la infección, sino que los abordajes deben de ser diferenciados y no podemos hablar de una generalización. Y que además ustedes como posibles o futuros personal de consejería o personas que van a hacer consejería deben de entender estas particularidades que van a enfrentar y que una misma infección, una misma enfermedad se va a comportar muy distinto dependiendo al grupo social al que pertenezcas. Entonces, vámonos de lleno. ¿Cuáles son las estrategias de prevención del VIH que conocen? Y en esto yo les diría, el VIH podría ser un pretexto, porque también podremos hablar de otras infecciones de transmisión sexual y que nuevamente tienen este común denominador, las prácticas sexuales como una vía en las que se puede transmitir o adquirir. Podemos estar hablando casi lo mismo que va a aplicar para VIH con sífilis, con gonorrea, eh, algunas otras incluso por contacto no, son un poco eh, más complicadas porque allí aunque se utilice condón puede haber transmisión. Por ejemplo, el caso del VPH, que es por contacto. Pero bueno, ¿cuáles son las estrategias de prevención del VIH que conocen? Ahorita les doy 5 segundos imaginarios en el que ustedes puedan detallar rápidamente todas estas estrategias. La mayoría, si es que no está tan vinculado al tema de salud sexual, va a responder que el condón. Y va a haber algunas menos personas que a lo mejor estén vinculadas a estos temas y van a poder tener más elementos. Y ahí es donde yo les preguntaría, ¿vale la pena cuestionar la forma en que estamos haciendo la prevención del VIH en la actualidad? Realmente el condón es la única respuesta para prevenir el VIH. Y bueno, aquí les planteo al menos 3 puntos. El uso del condón, al menos casi en los 40 años que llevamos de infección, ha sido la principal estrategia de prevención. Y sí, era muy buena en los 80s, en los 90s, incluso en los inicios de los 2000, porque no había otras alternativas, no había otras formas de prevenir el VIH. Sin embargo, en la actualidad tenemos ya otras estrategias para prevenir la infección. Y probablemente tendríamos que hablar de 3 aspectos de cómo podemos hacer prevención. Y es a lo que se le llama prevención combinada, donde tenemos los aspectos biomédicos, tanto como pruebas, condones, tratamiento antirretroviral, pero también lo comportamental, cómo el yo cambio ideas, cómo cambio percepciones, cómo cambio comportamientos a comportamientos más saludables. Y finalmente lo estructural. Con lo estructural nos estamos refiriendo al cambio de sistemas, de normas, de ideas, de creencias, de leyes, incluso de presupuesto, política pública. Y lo que se ha comprobado, lo que se recomienda principalmente por organismos internacionales es que deberíamos de estar tomando una perspectiva de prevención combinada. Y yo les preguntaría en México cuál es la principal estrategia de prevención que tenemos, pues se ha centrado solamente en el uso del condón y el aspecto biomédico, que es a la que pertenece esta estrategia, pues realmente estamos descuidando el resto. Y finalmente, eh, la forma en la que se está previniendo o la que se está dirigiendo
el enfoque de prevención está muy encaminada al uso de fármacos para prevenirlo. Y justo de eso vamos a estar hablando más adelante. ¿Cuál, ¿Cuáles son las nuevas y las ya conocidas estrategias o tecnologías de prevención del VIH? La primera, y aquí nuevamente vuelvo a ser muy enfático con el uso del lenguaje, durante mucho tiempo conocimos al condón, al más clásico como el condón masculino. Sin embargo, incluso este material que me pareció muy bueno, aún tiene la leyenda condón masculino. Ahora lo que se está recomendando, lo que recomendamos es que digamos condón externo. Evitar decir preservativo. El preservativo está asociado más hacia algunas sustancias que se le añaden a los alimentos para que no se echen a perder. En la actualidad hablamos de condón y también ya no se recomienda decir que hay un condón masculino porque hay mujeres que también lo pueden utilizar. Por ejemplo, en el caso de mujeres trans, pueden usar este tipo de condones y le estamos limitando a que solamente en aquel tiempo se pensaba que solo los hombres cisgénero utilizaban este condón. En la actualidad lo que se recomienda es decir condón externo. ¿Por qué? Porque este condón se sitúa en el pene principalmente o incluso en juguetes o en dedos, pero siempre es de una forma externa. Habría que repasar un poco cómo colocar el condón. No voy a profundizar en esto. Sería ideal tener un taller práctico como para repasar, pero hay suficiente material, hay suficiente videos, incluso educativos sobre cuál es la colocación correcta del condón. Ahorita yo solo quisiera problematizar, discutir, mencionar cuáles son las estrategias de prevención y posiblemente tener la invitación, externarles, perdón, la invitación a que ustedes profundicen en toda esta parte práctica. Pero que es muy importante que ustedes como personas que van a hacer consejería lo sepan correctamente, lo repasen, lo practiquen, ya sea en su vida privada o ya sea incluso con eh, simuladores anatómicos o con lo que se le conoce como dildos. Y por otro lado tenemos el condón interno, que durante muchos años se conoció como el condón femenino. En este tiene, si ustedes se fijan, un diseño distinto. Y vamos a hablar de condón interno. ¿Por qué? Porque también va a haber hombres trans que lo van a utilizar. Entonces, el condón interno no solamente lo utilizan mujeres, sino también hombres. En este caso, hombres trans. Otra estrategia de prevención del VIH, y esto es lo más actualizado, y aquí es donde quisiera detenerme un poco más, y no me detuve tanto en el uso del condón porque son los métodos más tradicionales y probablemente de lo que haya mucho más información. Pero, ¿en qué consiste la prevención del VIH con medicamentos? La profilaxis preexposición, que es la prevención antes de la exposición, eso parafraseando qué significa profilaxis preexposición, es que todas las personas que no tienen VIH pueden tomar un antirretroviral o unos antirretrovirales para prevenir adquirir la infección. Y esto de pronto a algunas personas les conflictúa porque ¿cómo es posible que alguien que no tenga VIH tome antirretrovirales para no tener VIH? Y pues así es como funciona, ese es el fundamento básicamente. eh, y esto es muy importante aclararlo nuevamente. Son personas que no tienen el VIH,
pero que tienen una frecuencia alta para adquirir, perdón, tienen una frecuencia alta, una exposición alta en términos de no uso del condón y por lo tanto las posibilidades de adquirir el VIH son altas. Aquí se les presenta un esquema de la PrEP. Cuando me refiero a PrEP, no vamos a estar hablando del conteo de votos que recientemente tuvimos en México. Cuando hablemos de PrEP en materia de VIH, vamos a hablar de profilaxis preexposición. De pronto se les puede trabar un poco, pero con la práctica va a ser esto mucho más fácil. Cuando estemos hablando de la PrEP, y es con el artículo en femenino, es la profilaxis. De pronto por ahí escucho gente que le dice el PrEP, pero realmente lo correcto es decir la PrEP, porque estamos hablando de la profilaxis preexposición. Y aquí estamos hablando de que hay un esquema en el que ustedes toman una pastilla diaria, una pastilla al día, y con eso se previene. Pero hay otro esquema que ahorita vamos a repasar. ¿En qué consiste la PrEP? O es, más bien aquí la pregunta ¿es segura la PrEP o no? La profilaxis preexposición, lo que se ha comprobado es que reduce el riesgo de adquirir el VIH en un 99%. Es muy segura, muy segura. Ojo, existe un 1% de posibilidad de que pueda fallar. Eh, Hace que las relaciones sexuales sean más seguras, que haya facilidad en el tratamiento y que para algunas personas en las que su sexualidad ha sido estigmatizada, pues la vivan con mayor eh, facilidad, la vivan sin tabús. ¿Y a qué me refiero? A que el consumo de la PrEP no está dirigido a todas las personas en población general, sino está dirigido a personas, nuevamente como lo dije anteriormente, personas que tienen una alta posibilidad de adquirir el VIH en torno al tipo de prácticas que tienen. Si yo no uso el condón, ya sea por una decisión propia, es mi probabilidad de adquirir el VIH incrementa. Y regresando, ahorita voy a profundizar un poco más en lo que les estaba diciendo, pero regresando un poco a la efectividad, porque mucha gente desconfía y dice, no, qué miedo, mejor sigo usando el condón, porque cómo voy a tomar una pastilla y con eso ya voy a estar protegido. Ojo, nuevamente hago énfasis, esto es solo para el VIH. La PrEP funciona solo para proteger sobre VIH, pero no otras infecciones de transmisión sexual. Y aquí lo que nos va a interesar más es el tema del VIH. Y ojo, no quiero que se malinterprete diciendo que las otras no son importantes. Sin embargo, en términos médicos, adquiere mayor relevancia el VIH, que es una infección que no tiene hasta el momento una cura, versus otras infecciones de transmisión sexual que son tratables y que a través de una terapia clínica se pueden curar. ¿Cuál es la efectividad de la PrEP diaria? La PrEP diaria, que consiste en tomar una pastilla diariamente, alcanza su efectividad del 99% a los 7 días de haber empezado a tomarla. ¿Cómo funciona esto? Si yo decido tomar la PrEP y empiezo el día de hoy, me tomo mi pastilla, el día de hoy yo no me puedo dar el lujo, por decirlo así, de tener una práctica sexual sin condón. ¿Por qué? Porque aún no voy a tener la prevención, no voy a estar protegido contra el VIH. Yo tengo que tomarme una pastilla diariamente y hasta el séptimo día voy a alcanzar la efectividad del 99%. ¿Por qué?
porque es hasta ese momento que se alcanza la concentración adecuada o la disponibilidad del medicamento en la sangre adecuada para prevenir el VIH. Si yo la tomo al tercer día y ese tercer día decido no utilizar condón y desafortunadamente tengo una práctica en términos de no haber utilizado el condón, puedo tener prácticas con alguien que sea detectable, ahí la posibilidad de adquirirlo es muy alta. Dije desafortunadamente y no quiero que se malinterprete con que hay una cuestión negativa, pero al menos en la cuestión de prevenir el VIH no va a tener la funcionalidad deseada si nosotros no llegamos hasta el séptimo día y a partir de ahí sí se podría tener ya una práctica sexual totalmente segura. Bueno, al menos 99% segura. Estos elementos son muy importantes de aclarar en torno al uso de la PrEP. Si yo ya tengo VIH, yo no voy a ser candidato a la PrEP. ¿Por qué? Porque la PrEP está diseñada nuevamente para personas sin VIH. Aunque, y aquí puede haber alguna confusión, aunque los medicamentos, los antirretrovirales que se consumen en la PrEP son los mismos que pueden consumir las personas con VIH, sí para la PrEP, para la profilaxis preexposición, es requisito no tener VIH. ¿La PrEP es para todos? No. Nuevamente, es para personas que tienen una alta exposición al virus. Por ejemplo, mujeres y hombres que se dedican al trabajo sexual, personas que se inyectan sustancias, personas que usan sustancias, personas que usan de forma inconsistente el condón. ¿Qué quiere decir eso? Que un día sí lo usan, otro día no lo usan, y para personas que practican una, eh, perdón por la redundancia, una práctica llamada el bareback o el sexo a pelo, o personas que han decidido no utilizar condón solo porque no lo desean, no les gusta o no quieren. Eh, para todo este grupo de personas es para quienes está diseñada principalmente la PrEP. Si la persona se le hace una prueba de VIH y sale reactivo o positivo, ahí ya no va a ser candidato o candidata a la PrEP, sino que se le va a canalizar para que reciba tratamiento retroviral, pero una terapia específica para personas con VIH. Nuevamente, aquí están los puntos. Sí, me gusta ser muy enfático con esto porque algo que yo también promuevo es que la PrEP no debe, sobre todo esto ustedes lo tienen que adquirir para sus herramientas de consejería. La PrEP no es un paliativo para el miedo hacia el VIH. Ahí podríamos tener otra plática más profunda porque realmente les va a tocar que lleguen personas a sus espacios de trabajo donde van a solicitar la PrEP, pero además son personas que siempre utilizan el condón o incluso hay personas que no tienen prácticas sexuales, pero quieren tomar la PrEP y yo les preguntaría a ustedes por qué pasa esto, por qué creen que sucede. Y eso no es más que un reflejo de la xerofobia. Obviamente las personas no le van a decir soy xerofóbico o discrimino a las personas, pero este miedo exacerbado es una xerofobia internalizada que hemos adquirido como sociedad donde hemos visto negativamente a la infección. Entonces, como yo no la quiero tener, es algo no deseado porque hay mucho estigma y prejuicio alrededor de la infección, voy a hacer todo lo posible, aunque científicamente y técnicamente no sea correcto, lo voy a hacer. Entonces, nuevamente, la PrEP no es un paliativo para este miedo hacia el VIH.
¿Qué sí debería de funcionar para este miedo? La información. Ustedes como personal de consejería, personal de consejería, tendrían que tener elementos básicos. ¿Por qué tienes miedo hacia el VIH? Si tú usas condón, pues te voy a seguir educando de cómo el condón es todavía funcional para prevenir el VIH, te voy a proveer de condones, te voy a explicar los beneficios del condón y decirte si tú usas condón siempre, no es necesario que consumas la PrEP. Pero ¿qué pasa si llega alguien y te dice, bueno, yo a veces ya me pongo medio borracho y ahí es cuando no tengo uso del condón? O resulta que eh, de pronto llevo una vida improvisada y a cada rato me salen ligues y pues no cargo con condones siempre y pues ahí es cuando ya dejo de utilizar condón. Eso es lo que le llamamos uso inconsistente. O cuando llega alguien y te dice, yo de plano no me gusta, no lo voy a usar, porque no se siente igual, porque por cualquier motivo yo ya no lo voy a usar. Para este grupo de personas sí vamos a recomendar la PrEP, porque si se fijan para una, realmente ahí la deficiencia es la educación y trabajar mucho con ese miedo, pero ya están teniendo un comportamiento preventivo, ya están utilizando el condón. Pero para este segundo grupo que les acabo de mencionar, sí hay un riesgo inminente ahí de adquirir la infección. Entonces, sí son candidatos a PrEP en este caso. Nuevamente, ¿en qué consiste? Es ingerir una pastilla. En la actualidad, al menos el principal que se da es en tripsitabina con tenofovir. Es una combinación de dos antirretrovirales. Lo van a encontrar ya de distintas marcas. Este, y es tomar una pastilla diariamente a la misma hora, es lo ideal. Mm, al séptimo día que tú tomas esa pastilla diaria alcanzas la efectividad y a partir de ese día, si tú tienes una práctica sexual sin condón y aunque te expongas al virus, es 99% seguro que no lo vas a adquirir. Es ojo porque no es solamente ir a la farmacia y comprar las pastillas y tomárselas. Es muy importante hacerlo bajo supervisión médica. Se hace una prueba, el protocolo dicta hacerse una prueba de VIH, de sífilis y de hepatitis A y C. Una vez que tú salgas negativo, principalmente en la prueba de VIH, vas a poderte volver candidato y casi en automático. Ojo, dependerá mucho de la institución que asistan, que vas a poder acceder al tratamiento como prevención, que en este caso es a la PrEP. Y aquí es donde viene esta ambivalencia, porque en el sistema de salud, principalmente el gremio médico, casi de cajón dice, tú tienes que seguir utilizando el condón a pesar de que tomes la PrEP. Y aquí tenemos que entender con el grupo social con el que estamos trabajando, principalmente en hombres gays, hombres bis, mujeres trans, nuevamente hay un grupo ya específico que te va a decir yo no quiero utilizar el condón. Por lo tanto, esta recomendación pues va a estar de sobra. Entonces, a las personas que lo sigan utilizando de forma inconsistente, sí hay que decirle, te voy a dar más condones, utilízalos. ¿Por qué? Porque es importante prevenir las otras infecciones de transmisión sexual. Pero, ¿qué pasa en el caso de las personas que no van a utilizar condón nunca? A ellas incluso sería un poco incómodo que ustedes les estén ofreciendo condones a cada rato. Ahí que es lo que vamos a estar ofreciendo y es algo que nosotros le llamamos en epidemiología prevención secundaria. Y una estrategia de prevención secundaria es la detección oportuna. La PrEP, otra de las bondades que ofrece es que tú vas a tener un seguimiento al menos cada 3 meses. Este seguimiento, tú le vas a hacer algunas pruebas básicas, nuevamente sífilis, hepatitis A, hepatitis C, VIH. Sin embargo, ustedes también pueden decirle a las personas que puede haber, que pueden solicitar en sus servicios de salud otras pruebas o por la vía privada también. Lo que vamos a decir es que probablemente van a tener una
ITS en algún momento dado de sus vidas por no utilizar el condón, pero hay que darle educación cómo detectar, al menos en términos de síntomas, cuáles son los síntomas más comunes de una infección de transmisión sexual. O sea, la educación para la salud en este grupo de personas va a ser encaminado a cómo yo me exploro para poder detectar estos síntomas, ya sea orinar frecuentemente, secreción de líquidos, el olor, el dolor. Cuando haya manifestaciones de este tipo, pues es importante hacerse una prueba para detectar y diagnosticar y dar tratamiento. Y esto es una estrategia de prevención secundaria en términos de que evitamos la progresión de la infección, pero también estamos evitando la transmisión. Entonces, mucha gente piensa que la PrEP es algo tan sencillo como tomar una pastilla, pero es una estrategia integral que conlleva la detección, tanto de VIH, porque también muchas personas con VIH han llegado para solicitar PrEP y han sido detectadas con VIH. Entonces, por un lado tenemos detección de VIH, tenemos prevención del VIH, pero también atención y detección de otras infecciones de transmisión sexual. Tenemos otro esquema de PrEP. Tenemos un esquema que se le llama PrEP a demanda o por evento. Y este 211 que ustedes ven ahí es que las personas sin VIH pueden tomarse dos pastillas de 2 a 24 horas antes de tener una práctica sexual sin el uso del condón. Posteriormente tomar una pastilla a las 24 horas y finalmente tomar otra pastilla a las 48 horas. Por eso se le llama 211. Entonces, nuevamente, tomo dos pastillas, perdón, y, perdón, quisiera interrumpir esto para decir que prepa demanda está muy pensado, sobre todo ahorita yo pienso en darles como estos tips de los futuros escenarios que pudieran tener en sus espacios de trabajo. ¿A quién le voy a recomendar PrEP diario? Pues a las personas que no tengan estos hábitos de programar, agendar contactos sexuales principalmente, o el uso de sustancias, o es decir, yo salgo a la calle y yo no planeo que voy a tener un encuentro sexual, pero me sale y lo tengo. Bueno, para este tipo de personas yo les recomendaría PrEP diario. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que tienen prácticas sexuales una vez al mes o cada 3 meses? Y puede ser que alguien llegue y les diga, yo quiero tomar PrEP, pero en este proceso de consejería, cuando ustedes hablan sobre la frecuencia de sus contactos sexuales, resulta que tienen una pareja que la ven de vez en cuando y solamente una vez al mes tienen prácticas sexuales. ¿Vale la pena mandar un esquema de PrEP diario? No. Con esta persona que sí tiene programado, es más esquemática en sus encuentros sexuales o en sus prácticas, podríamos recomendarle PrEP a demanda, sobre todo si su opción en ese tipo de encuentros es en el uso de condón. Entonces yo le ofrecería que, como están programados sus contactos, se fuera un esquema de PrEP a demanda. Entonces, hay que darle ejemplos a las personas. Si yo voy a tener una práctica sexual, lo programo para las 10 de la noche, a más tardar las 6 de la tarde yo tendría que tomarme dos pastillas. Ahí yo le diría, bueno, a las 4 para que tú ya estés muy seguro, a las 4 tómate tus dos pastillas y supongamos que es sábado cuando va a tener su práctica sexual. Entonces, el sábado a las 4 tómate tus dos pastillas. A las 10 tuviste tu contacto sexual sin uso del condón. El domingo a las 4 de la tarde ahora te tomas solamente una pastilla. Y el lunes a las 4 de la tarde te vuelves a tomar una pastilla. Y listo, ahí se dejan de tomar las pastillas y esa persona ya estuvo protegida para el evento del sábado de las 10 de la noche. Esto es un esquema nuevamente PrEP a demanda o por evento. ¿Cuánto tiempo se debe usar la PrEP? La decisión ahora sí que es de cada persona. Va a haber personas en las que cambie
sus estilos de vida, a lo mejor van a tener una pareja, deciden dejar de usar la PrEP, o va a haber personas que van a decidir mejor regresar al uso total de condón. Ahora sí que ustedes tienen que resolver la necesidad de la persona dependiendo en el contexto. Va a haber personas que van a cambiar de PrEP a demanda, lo van a cambiar a PrEP diario, va a haber personas que van a cambiar de PrEP diario al uso del condón. Entonces, esto no hay una regla de cuál es el tiempo adecuado, sino más bien dependiendo el momento y las vivencias que esté enfrentando o pasando las personas. Tenemos otra estrategia que se llama la PEP, que es la profilaxis post-exposición, que significa tomar medicamentos para prevenir la infección, pero después del contacto sexual. Aquí es cuando yo no estaba tomando PrEP, tampoco usé condón y ya tuve mi práctica sexual. Bueno, ¿qué puedo hacer? La PEP se debe de solicitar dentro de las primeras 72 horas, máximo 3 días después de la exposición. O sea, si yo tuve mi práctica sexual el viernes, sábado, domingo, el lunes, a más tardar, yo tendría que tener acceso a la PEP. Ojo porque parece un trabalenguas. PrEP y PEP. PEP, profilaxis post exposición, después de la exposición. Y en México, la pueden solicitar en cualquier Capacits, incluso también en el IMSS ya la pueden solicitar. Ustedes tendrían que ir y decir, bueno, yo tuve una práctica sexual sin el uso del condón, desconozco el estatus serológico de la persona con la que yo estuve. Porque, ojo, si ustedes conocen el estatus de la persona, si esa persona a lo mejor tú puedes decir, bueno, yo soy indetectable, pues ya no tendría que solicitarse la PEP. Pero si ustedes desconocen si la persona tiene o no VIH, lo ideal es que vayan y soliciten este servicio que es gratuito en México. ¿Cuál es la diferencia de la PrEP y la PEP? Es que en esta sí se da una combinación, al menos ahorita como se tiene el esquema en México, de 3 antirretrovirales. La PrEP solamente son 2 antirretrovirales. Y la PEP se toma por 28 días. Y PrEP, no, PrEP puede ser de mayor cantidad de tiempo en la que se le puede tomar. Perdón porque pasé anteriormente diapositivas más rápido, pero son información que en otro momento se puede revisar, sobre todo porque ya me excedí del tiempo estimado para esta presentación. Tenemos este pequeño cuadro que creo que les puede servir, sobre todo si le dan stop y lo pueden revisar detalladamente en otro momento. Eh, ¿Qué es la PrEP y qué es la PEP? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Cuándo y cuánto? Aquí, ojo, porque viene que en el protocolo INPREP consiguen PrEP, esto ya no está vigente, pero tanto PrEP como PEP la podemos conseguir en clínicas especializadas para atención del VIH, en este caso los Capacits, que se encuentran alrededor de la República, pero también en el IMSS y en algunos hospitales del ISSSTE. En el caso de personas que tengan IMSS, este es fíjense, en la actualidad hay un chatbot que nos ofrece el IMSS y ustedes pueden solicitar ahí que quieren información de PrEP y les va a dar dónde ustedes pueden ir a solicitarlo. La PrEP es gratuita, perdón, en todo México. Entonces es muy importante que hagamos uso de esos beneficios. Ya para ir finalizando, otra de las estrategias que tenemos para prevenir el VIH, y aquí estamos haciendo prevención secundaria, es que si una persona con VIH se vuelve indetectable, eh,
también implica que ya no transmita la infección. Y aquí yo les haría una pequeña reflexión también en repensar esto, o más bien tener cuidado de cómo planteamos y reflexionamos esto, porque no se trata de darle una responsabilidad a las personas con VIH, decirles ustedes se van a volver los agentes de prevención. Pero la evidencia científica nos dice, sí, el hecho de que alguien indetectable ad- este, adquiera o llegue a este rango, el hecho es que no va a transmitir la infección. Y por eso se habla que también podría ser una estrategia de prevención del VIH. ¿Qué significa? Nuevamente, cuando una persona con VIH accede a tratamiento antirretroviral, eh, ojo que tampoco es en automático, no es que yo me tome ya la pastilla y hasta ese momento ya me vuelve indetectable. La estrategia de indetectable igual intransmisible o cero transmisión se vuelve una realidad cuando se mantiene la indetectabilidad por 6 meses consecutivos. Las personas con VIH se hacen estudios, uno de ellos es la carga viral, y ahí se mide la cantidad de copias que se tienen en la sangre del virus del VIH. Cuando éste logra ser una cantidad tan mínima, que es cuando se le llama la indetectabilidad, es cuando ya no se va a transmitir la infección a otras personas. Además, sus defensas se multiplican y se fortalecen. Esto ya se los mencioné. También esto. Y nuevamente es enfatizar, personas que son indetectables no transmiten la infección así de seguro, ya está comprobado. Y es importante reforzarlo. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo a las personas con VIH se les estigmatizó su sexualidad. A mí me tocaron todavía casos donde el personal médico les recomendaba dejar de tener prácticas sexuales. Prácticamente se les consideraba a las personas o el discurso imaginario o lo que se entendía es que eran una fuente de infección. Entonces, el hecho de que las personas sepan esta información fortalece sus relaciones. También es importante estar preparado porque muchas personas con VIH van a decidir no utilizar el condón. Y si ustedes son de ese personal de consejería que se va a arrancar los pelos y van a decir, ¿cómo es posible que tú, aún teniendo VIH, quieras dejar de usar condón? Y bueno, saber esta información con base científica es darle también cierta desestigmatizar a este tipo de prácticas sexuales. Es decir, aunque tú tengas VIH y dejes de usar el condón, no vas a transmitir el VIH porque estás indetectable. Y entonces esto ayuda bastante en disminuir estos estigmas que se tienen a las personas con VIH. Yo sé que en esta plática tan cortita de pocos minutos estoy sacando muchos temas que son temas que se discuten casi cada tema por una sesión, pero bueno, ahorita yo quisiera sembrarles como estas semillitas de discusiones y reflexiones que posteriormente pudiéramos tener. Entonces, vamos cerrando. Tenemos muchas estrategias de cómo prevenir el VIH y nuevamente lo podemos asociar a otras infecciones de transmisión sexual. Tenemos la PrEP, la profilaxis preexposición. Tenemos la PEP, la profilaxis postexposición. Tenemos condón interno, condón externo. El elemento más básico de la prevención, la educación sexual integral, el lubricante a base de agua, que también es muy importante. ¿Por qué? Porque no basta que yo utilice condón, si no utilizo lubricante, esto puede llegar a que se rompa por la fricción y puedo causar lesiones. Cuando hay lesiones en piel, hay mayor posibilidad de adquirir infecciones de transmisión sexual. Entonces, el lubricante siempre es un elemento, un amigo importante en todo tipo de, 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 de estrategia que ustedes decían. Incluso con la PrEP lo ideal es recomendarles también
que utilicen lubricante porque esto va a evitar lesiones en la piel. Entonces al lubricante yo pienso que o considero que se le ha dado un trato menor y no un elemento importante cuando debería de ir acompañando siempre cualquier estrategia. Y finalmente las pruebas de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual deberían de estar siempre acompañando todas nuestras intervenciones. Yo quisiera terminar aquí con estos elementos preventivos. Nuevamente ofrezco una disculpa porque fue muy atropellada la plática por el tiempo y en una sesión es complicado abordar todos estos temas, pero espero al menos haber sembrado un poco de inquietud para poder profundizar en momentos posteriores, pero también haberles proveído de elementos muy básicos para la consejería en materia de prácticas sexuales. Nuevamente agradezco su tiempo. Soy Juan Carlos Mendoza. Pueden buscarnos en redes sociales en Salud LGBT UNAM para tener mayor información de lo que hacemos. Hasta luego.